Hola, ¿qué tal? Saluditos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal Un Día con Livo. En esta ocasión voy a tejer una blusita para niña muy fácil y rápido de realizar. Voy a estar utilizando estambre cristal y el gancho que voy a utilizar es el número 1.90. Y bien, espero que el video les guste, les sirva y les sea de mucha utilidad y la puedan tejer. Voy a dar inicio. Comienzo tejiendo una cadenita, sigo con un nudo, y bien, aquí voy a tejer 4 cadenitas. Tengo las 4 cadenitas y en la primera cadena de inicio voy a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer. Ahora son 3 cadenitas, 2, 3. Y aquí, en este punto, en esta misma cadenita, se va a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer 3 cadenitas. Y aquí mismo, en este mismo punto, vuelvo a tejer un punto alto. Tres cadenitas, un punto alto, 3 cadenitas, un punto alto, 3 cadenitas, un punto alto, y bien, así como ya mostré cómo tejer estos primeros ojitos, voy a tejer una tira de 42 y regreso para seguir con el siguiente paso. Estoy de regreso, terminé de tejer la tira completa de 42 ojitos, reviso que no esté torcida la tira. Y bien, aquí ya revisé que la tira no esté torcida y voy a cerrar con punto deslizado así. Voy a tejer un punto deslizado más al centro del ojito. Y listo. Bien, antes de empezar a tejer la primera vuelta, voy a colocar unos separadores. Aquí donde coloqué este primer separador se va a tejer un abanico. Se dejan 2, 4 ojitos y en el ojito número 5 voy a colocar otro separador. Aquí se va a tejer otro abanico. Voy a dejar 2, 4, 6, 8 y 10. Y en el ojito número 11 voy a colocar otro separador. Se va a volver a tejer un abanico. Y aquí en estos 10 ojitos se va a tejer una manguita. 2, 4 y 5. Aquí se va a volver a tejer otro abanico. 2, 4 y 5. Se va a volver a tejer otro abanico. Esto es la parte de enfrente. 2, 4, 6, 8 y 10. Y en el ojito número 12 vuelvo a colocar otro separador y se va a tejer un abanico. Aquí nos va a quedar la segunda manguita. Y esta es la parte que nos va a quedar en la espalda. Es la misma cantidad de ojitos que en la parte de enfrente. Estas dos, parte de enfrente y la espalda, tienen la misma cantidad. Aquí donde están los 10 ojitos de cada lado,
se van a tejer las manguitas. Bien, después de mostrar cómo es que se va a tejer esta blusita, voy a comenzar a tejer la primera vuelta. Voy a retirar el separador y aquí voy a comenzar a tejer el primer abanico. Comienzo con 3 cadenitas y aquí mismo se van a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Tengo 3 contando la cadenita de inicio. Sigo con 3 cadenas. Vuelvo a tejer 3 puntos altos. Y bien, aquí ya tengo el primer abanico. Sigo con 2 cadenitas. Paso al siguiente ojito y voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Vuelvo a tejer 2 cadenitas. Paso al siguiente ojito y vuelvo a tejer 2 puntos altos. Una y 2 cadenitas. Paso al siguiente ojito y vuelvo a tejer 2 puntos altos. 1, 2. Vuelvo a tejer una y 2 cadenitas. Paso al siguiente ojito y vuelvo a tejer 2 puntos altos. Una y 2 cadenitas y bien. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 grupos, cada uno de 2 puntos. Paso al ojito número 5, que es donde estaba este separador que se cayó, y voy a tejer un abanico. Le tejí 3 puntos altos, 3 cadenitas, vuelvo a tejer 3 puntos altos. Aquí muestro cómo va quedando. Sigo con 2 cadenitas. Paso al siguiente ojito y voy a tejer 2 puntos altos. Dos cadenitas, 2 puntos altos. Dos cadenas y bien, voy a avanzar a tejer hasta llegar aquí a este marcador donde voy a mostrar cómo se teje de nuevo un abanico. Estoy de regreso, llegué al punto donde está el marcador, aquí lo voy a retirar. Paso al ojito y voy a tejer un abanico. Uno, 2 y 3. 3 cadenitas. Vuelvo a tejer 3 puntos altos. Y bien, aquí ya quedó listo este abanico. Voy a mostrar cómo va quedando.
Sigo tejiendo la vuelta, vuelvo a tejer aquí 2 cadenitas, paso al ojito, voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2 cadenas, paso al siguiente ojito y vuelvo a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, dos cadenas, paso al siguiente ojito y vuelvo a tejer 2. Y bien, aquí ya tejí los 4 grupos, 1, 2, 3, 4, cada uno de 2 puntos altos, se tejen en cada ojito, voy a tejer 2 cadenitas, voy a retirar este marcador para poder tejer el abanico. Uno, 2, 3. 3 cadenas, 3 puntos altos, y bien, aquí ya quedó el abanico. Sigo con 2 cadenitas, paso al siguiente ojito y se van a tejer 2 puntos altos, una y 2 cadenitas, paso al siguiente ojito y se van a tejer 2, dos cadenitas, siguiente ojito, se vuelven a tejer 2 puntos altos, una y 2 cadenitas, siguiente ojito, se vuelven a tejer 2, una y 2 cadenitas. Y bien, aquí voy a mostrar como ya tejí 1, 2, 3 y 4 grupos, cada uno de 2 puntos altos, se tejen en cada ojito. Muestro cómo va quedando. Y bien, aquí retiro este separador. Paso al ojito y voy a tejer un abanico. Le tejí 3 puntos altos, 3 cadenitas, sigo con 3 puntos altos. Y bien, voy a mostrar ahora. Esta parte es la mitad de la espalda. Toda esta es la manguita. Toda esta parte es la parte de enfrente. Voy a avanzar a tejer todo esto que me falta y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer todos estos puntos. Estoy al mismo tiempo finalizando de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado. Voy a seguir tejiendo punto deslizado hasta llegar aquí
Y bien, muestro cómo quedó la vuelta. Sigo con la segunda vuelta, comienzo tejiendo 3 cadenitas, 2 puntos altos, tengo 3 contando la cadenita de inicio, sigo con 3 cadenas, vuelvo a tejer 3 puntos altos, y bien, aquí ya tejí de nuevo un abanico sobre abanico. Sigo con 2 cadenitas, paso al cuadrito, a este, y se van a tejer 2 puntos altos. Vuelvo a tejer 2 cadenitas, paso al siguiente cuadrito y vuelvo a tejer 2. Dos cadenas, siguiente cuadrito, vuelvo a tejer 2. Dos cadenas, siguiente cuadrito 2. Dos cadenas, siguiente cuadrito 2. Dos cadenas, aquí voy a pasar al abanico y voy a volver a tejer un abanico, sigo con 2 cadenas, paso al cuadrito, vuelvo a tejer 2 puntos altos, dos cadenas, paso al cuadrito y vuelvo a tejer 2 puntos altos, dos cadenas, 2 puntos altos, y bien, voy a avanzar a tejer todos estos puntos hasta llegar aquí al abanico. Terminé de tejer todos estos puntos, llegué al abanico y voy a tejer de nuevo un abanico sobre este abanico. Tengo 1, 2 y 3 puntos altos. Sigo con 3 cadenas. Tengo las 3 cadenitas, vuelvo a tejer 3 puntos altos. Y bien, aquí ya terminé de tejer este abanico. Sigo tejiendo 2 cadenitas, paso al cuadrito y voy a tejer 2 puntos altos. Dos cadenas, paso al cuadrito, voy a tejer 2 puntos altos. Dos cadenas, vuelvo a tejer 2 puntos altos. Dos cadenas, 2 puntos altos. Dos cadenas, 2 puntos altos. Dos cadenas
Y bien, aquí llegué de nuevo al abanico, voy a tejer un abanico sobre este abanico. Terminé de tejer este abanico. Sigo con 2 cadenitas, paso al cuadrito y voy a tejer 2 puntos altos. 2 cadenas, paso al cuadrito y vuelvo a tejer 2. 2 cadenas, paso al cuadrito y vuelvo a tejer 2. 2 cadenas, paso al cuadrito y tejo 2 puntos altos. Dos cadenas, paso al cuadrito y vuelvo a tejer 2. 2 cadenas, paso al abanico y se va a tejer de nuevo un abanico sobre este abanico. Y bien, voy a mostrar qué partes de la blusita se han tejido. Esta parte es la mitad de la espalda. Esta parte completa es una manguita. Y toda esta parte completa es la parte que va a ir enfrente. Me falta por tejer esta manguita y la otra mitad de la espalda. Voy a avanzar a tejer todo esto que me falta para finalizar la vuelta y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer todos estos puntos que me faltaban. Estoy finalizando de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar con punto deslizado en esta cadenita de inicio. Sigo tejiendo punto deslizado. Y bien, muestro cómo quedó. Bien, sigo ahora con la tercera vuelta. Comienzo tejiendo 3 cadenitas, 2 puntos altos, tengo 3 contando la cadenita de inicio. Sigo con 3 cadenas, vuelvo a tejer 3 puntos altos, sigo con 2 cadenitas, paso al cuadrito y voy a tejer 2 puntos altos, dos cadenas, paso al cuadrito y vuelvo a tejer 2 puntos altos, dos cadenas, 2 puntos altos, dos cadenas, 2 puntos altos, dos cadenitas, 2 puntos altos, llegué al abanico y voy a tejer de nuevo un abanico sobre abanico.
2 cadenas, paso al cuadrito y vuelvo a tejer 2 cadenitas, paso al cuadrito y vuelvo a tejer 2 puntos altos, y bien, así como ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta, se va a tejer exactamente igual. 2 cadenitas, 2 puntos, 2 cadenitas, 2 puntos, se llega al abanico y se va a tejer abanico sobre abanico, se sigue tejiendo igual, 2 cadenitas, 2 puntos, 2 cadenitas, 2 puntos, hasta llegar de nuevo aquí donde se tejen 2 puntos, 2 cadenitas y abanico sobre abanico, y así se va a tejer hasta finalizar la vuelta completa. Y bien, voy a avanzar y regreso. Estoy de regreso, terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar en esta cadenita con punto deslizado, se sigue tejiendo punto deslizado hasta llegar a la cadenita, y esto se hace para poder comenzar a tejer la vuelta que sigue. Y bien, voy a mostrar ahora cómo quedó. Las vueltas que siguen ya todas son repetidas. Voy a tejer exactamente lo mismo que ya mostré en estas 3 primeras vueltas. Voy a comenzar tejiendo un abanico, 2 cadenitas, y en el cuadrito que sigue se va a tejer 2 puntos altos. Lo mismo de este lado, en este cuadrito 2 puntos altos, abanico, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Se repite hasta terminar de tejer la vuelta completa. Y bien, voy a avanzar a tejer hasta tener el largo que necesito para sacar las manguitas, y regreso para seguir con el siguiente paso. Estoy de regreso, terminé de tejer el largo completo que necesito para sacar las mangas de esta blusita. Le tejí un total de 9 vueltas, contando las primeras vueltas de inicio. Las vuelvo a contar, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. Sigo ahora con el siguiente paso. Voy a mostrar cómo se unen las 2 mangas de esta blusita. Comienzo tejiendo 3 cadenitas, sigo con 2 puntos altos, tengo 3 contando la cadenita de inicio, sigo con 3 cadenas, vuelvo a tejer 3 puntos altos en la misma cadenita, tengo 2, 3, aquí ya tengo el abanico, sigo con 2 cadenas, paso al cuadrito, a este espacio voy a tejer 2 puntos altos, dos cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, y 2 puntos altos. Y bien, así como ya mostré cómo tejer estos primeros puntos de esta vuelta, voy a avanzar a tejer hasta llegar a este abanico para mostrar cómo se va a unir la primera manga de esta blusita. Estoy de regreso, terminé de tejer todos estos puntos que me faltaban, llegué al abanico. Voy a mostrar ahora cómo se va a unir esta primera manga de esta blusita. Pasé al abanico y voy a tejer 3 puntos altos. Tengo 1, 2, 3. Para unir voy a tejer 4 cadenitas. Tengo las 4 cadenitas y voy a mostrar ahora en qué abanico se va a unir esta manga. Aquí muestro.
Tomo el abanico y voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Aquí muestro cómo ya quedó unida esta primera manga de esta blusita. Bien, ya mostré cómo se une la primera manga de esta blusita. Sigo tejiendo la vuelta. Aquí estoy tejiendo 2 cadenitas. Paso al siguiente cuadrito, voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y bien, así como ya tejí estos primeros puntos, se va a tejer todo esto hasta llegar aquí donde se teje abanico sobre abanico. Se sigue tejiendo todo esto hasta llegar aquí donde voy a regresar para mostrarles cómo se va a unir la última manga de esta blusa. Estoy de regreso, terminé de tejer todos estos puntos, llegué al abanico donde voy a unir esta última manga de esta blusita. Y bien, comienzo a unir esta última manga de la blusa, paso al abanico y voy a tejer 3 puntos altos. Tengo 3, sigo con 4 cadenitas. Tengo las 4 cadenitas y voy a unir ahora en este abanico. Voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Muestro cómo ya quedó unida esta última manga. Y bien, sigo tejiendo para terminar de tejer la vuelta completa. Aquí estoy tejiendo 2 cadenitas, paso al cuadrito y se van a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, paso al cuadrito y se tejen 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y bien, voy a avanzar a tejer todos estos puntos que me faltan hasta llegar aquí y finalizar la vuelta completa. Terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar con punto deslizado en este punto, en esta cadenita. Así. Sigo tejiendo punto deslizado. Todos los puntos que se tejen ya todos son repetidos. Solo voy a mostrar los primeros para que no se pierda ningún detalle de cada vuelta. Aquí se va a tejer un abanico sobre abanico. Tengo el abanico, sigo con 2 cadenitas, paso al cuadrito y voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos,
Y bien, voy a avanzar a tejer todo esto hasta llegar aquí a esta manga. Terminé de tejer todos estos puntos, llegué a esta manga y aquí voy a tejer disminuciones. Estas disminuciones se tejen para que su blusa no quede con mucho vuelo y quede de una forma recta. Y bien, voy a mostrar así para que se pueda apreciar a dónde se van a tejer las disminuciones. No se van a notar en esta vuelta. Se dejan 2 puntos altos, 1 y 2, y en el que sigue se va a tejer un punto alto. Paso esta cadenita, tomo las 2 pestañitas y voy a tejer un punto alto. Voy a tejer 1 y 2 cadenitas. Se deja 1 y 2 y en la cadenita que sigue se va a tejer un punto alto. Paso al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. 1, 2 cadenitas. Paso este cuadrito y voy a tejer 2 puntos altos. Aquí muestro cómo quedó. Y bien, sigo tejiendo la vuelta. Se va a tejer exactamente lo mismo. Voy a avanzar todo esto hasta llegar aquí de nuevo donde voy a hacer las disminuciones en esta manga que me falta. Estoy de regreso, terminé de tejer todo esto, llegué aquí a la última manga. Se va a tejer exactamente igual que esta, solo voy a mostrar para que no se pierda ningún detalle. Aquí voy a dejar 2 puntos altos y en el que sigue se va a tejer un punto alto. Paso a la cadenita, tomo las 2 pestañitas y voy a tejer un punto alto. 2 cadenas, se dejan 2 cadenitas y en la que sigue se va a tejer un punto alto. Paso al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. 2 cadenas, se dejan 2 puntos altos y en el cuadrito se va a tejer 2 puntos altos. Aquí muestro cómo quedó. Sigo tejiendo la vuelta. Aquí estoy tejiendo exactamente lo mismo. 2 cadenitas, 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Y bien, voy a avanzar a tejer todo esto que me falta para finalizar la vuelta. Estoy de regreso para finalizar esta vuelta completa. Voy a cerrar en esta cadenita con punto deslizado. Sigo tejiendo punto deslizado. Y listo, voy a mostrar cómo va quedando. Y bien, cuento cuántas vueltas he tejido. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sigo con la vuelta número 12. Comienzo tejiendo un abanico.
Terminé de tejer el abanico, sigo con 2 cadenitas, paso al cuadrito y voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y bien, ya mostré cómo se tejen los primeros puntos. Voy a avanzar a tejer hasta llegar de nuevo aquí donde está esta manga y voy a tejer la disminución. Estoy de regreso, le terminé de tejer todos estos puntos, llegué a esta parte donde está la manga y voy a tejer las disminuciones. Y bien, antes de empezar a tejer estas disminuciones, estoy mostrando aquí donde se van a tejer. Y es aquí donde se empieza, donde están estos 3 puntos, 1, 2 y 3, aquí en este cuadrito de en medio y en este cuadrito donde están estos 3 puntos altos. Es muy fácil, lo único que va a hacer es tejer 2 puntos altos en este cuadrito. Sin hacer cadena, pasa al siguiente cuadrito y vuelve a tejer 2 puntos altos. Sin hacer cadena, pasa al siguiente cuadrito y va a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Y bien, así es como va a quedar. Y bien, sigo tejiendo la vuelta. Aquí voy a tejer 2 cadenitas, paso al siguiente cuadrito y aquí vuelvo a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, sigo en el siguiente cuadrito y vuelvo a tejer 2, y bien, voy a avanzar a tejer hasta llegar de nuevo a la segunda manga de esta blusa para tejer las disminuciones. Y bien, avanzo y regreso. Estoy de regreso, terminé de tejer todos estos puntos, llegué a la manga donde se le van a tejer las disminuciones. Voy a tejer las disminuciones exactamente igual como ya lo hice en la primera manga. Paso al cuadrito y voy a tejer 2 puntos altos. Sin hacer cadena, paso al siguiente cuadrito y vuelvo a tejer 2. Sin hacer cadena, paso al siguiente cuadrito y vuelvo a tejer 2. Y bien, muestro cómo quedó. Y bien, sigo tejiendo. Estoy tejiendo exactamente lo mismo, ya todo es repetido. Voy a avanzar a tejer la vuelta completa. Ya me falta poco para finalizarla. Y bien, avanzo a tejer todo esto y regreso. Estoy de regreso, terminé de tejer todos los puntos que me faltaban. Estoy finalizando la vuelta completa y voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado. Sigo tejiendo punto deslizado. Muestro cómo quedó esta vuelta. Bien, sigo con la vuelta número 13. Comienzo tejiendo 3 cadenitas, 2 puntos altos, tengo 3 puntos contando la cadena de inicio, 3 cadenitas, vuelvo a tejer 3 puntos, tengo 1, 2
y 3. Tengo listo el abanico, sigo con 2 cadenitas, paso al cuadrito, voy a tejer 2 puntos altos, una, 2 cadenitas, paso al cuadrito y vuelvo a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Y bien, los puntos que se van tejiendo ya todo es repetido. Voy a avanzar hasta tejer todos estos puntos que me faltan y llegar de nuevo aquí a esta manga donde se le van a tejer de nuevo las disminuciones. Estoy de regreso, terminé de tejer todos estos puntos, llegué a la primera manga donde voy a mostrar cómo se tejen las disminuciones. Comienzo aquí en este cuadrito, voy a tejer 2 puntos altos, tengo los 2 puntos altos, sin hacer cadena, dejo 1 y 2 puntos y en el que sigue voy a tejer un punto alto, paso al siguiente punto y vuelvo a tejer un punto alto, sin hacer cadena, dejo 1 y 2 puntos y en el cuadrito voy a tejer 2 puntos altos, y bien, muestro cómo quedó. Bien, voy a seguir tejiendo. Ya he repetido lo que estoy tejiendo, voy a avanzar hasta llegar a la segunda manga y regreso para mostrar de nuevo cómo se van a tejer las disminuciones. Estoy de regreso, le terminé de tejer toda esta parte de la blusita. Llegué a la segunda manga donde voy a mostrar cómo se tejen las disminuciones. Se va a tejer exactamente igual que en la primera, solo muestro para que no se pierda ningún detalle. Y bien, comienzo en este cuadrito. Se van a tejer 2 puntos altos. Tengo 1, 2. Sin hacer cadena, dejo 1 y 2 puntos altos y en el que sigue se van a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Se tejen punto alto sobre cada punto alto. Sin hacer cadena, dejo 1 y 2 puntos altos y en el cuadrito voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Sigo tejiendo 2 cadenas, 2 puntos altos y bien, muestro aquí donde hice la disminución cómo quedó. Bien, sigo tejiendo para finalizar la vuelta. Los puntos que siguen ya todos son repetidos. Se tejen 2 cadenitas, 2 puntos altos en cada cuadrito. Y bien, voy a finalizar la vuelta completa y regreso. Le terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar con punto deslizado en esta cadenita. Sigo tejiendo punto deslizado en cada punto. Muestro ahora cómo quedó.
Y bien, sigo ahora con la vuelta número 14. Se teje exactamente igual. Aquí estoy comenzando a tejer un abanico. Tengo las 3 cadenitas. Tres puntos altos contando la cadenita de inicio. Sigo con 3 cadenas. Vuelvo a tejer 3 puntos altos en la misma cadenita. Terminé de tejer el abanico. Sigo con 2 cadenitas. Paso al cuadrito y se van a tejer 2 puntos altos. 2 cadenas. 2 puntos altos. Y bien, vuelvo a repetir, ya estos puntos son repetidos. Voy a avanzar todo esto hasta llegar aquí a la manga, a esta primera manguita donde voy a tejer las disminuciones. Le terminé de tejer todos estos puntos. Llegué a la primera manguita y voy a mostrar cómo tejer las disminuciones. Ya he repetido, pero no quiero que les quede ninguna duda y puedan tejer esta blusa muy bonita. Es muy fácil, solamente que hay detallitos que sí quiero explicar un poco mejor, como estas disminuciones, para que su blusa quede recta y no quede muy holanuda. Y bien, paso al cuadrito. Aquí muestro cuál es el cuadrito que van a tejer. Es el que está pegado a donde están los 3 grupos, 1, 2 y 3. Voy a hacer exactamente lo mismo. Estoy tejiendo 2 puntos altos en el cuadrito. Sin hacer cadena, dejo 1 y 2 puntos y en el que sigue se va a tejer un punto alto. En el siguiente punto vuelvo a tejer un punto alto. Sin hacer cadena, dejo 1 y 2 puntos y en el cuadrito vuelvo a tejer 2. Y bien, aquí ya volví a tejer las disminuciones. Sigo tejiendo 2 cadenas y paso al cuadrito y voy a tejer 2 puntos altos. Aquí muestro cómo quedó. Ya todos los puntos que siguen he repetido. Voy a avanzar a tejer hasta llegar a la segunda manga de esta blusita y regreso. Le terminé de tejer todos estos puntos. Llegué a la segunda manga donde voy a mostrar cómo se van a tejer las disminuciones. Es igual que en la primera, solo muestro para que no se pierda ningún detalle. Y bien, paso al cuadrito y voy a tejer 2 puntos altos. Sin hacer cadena, dejo 1 y 2 puntos y en el que sigue se va a tejer un punto alto. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer 1. Sin hacer cadena, dejo 1 y 2 puntos altos y en el cuadrito se van a tejer 2. Sigo con 1 y 2 cadenitas para seguir tejiendo la vuelta completa. Paso al cuadrito y voy a tejer 2 puntos altos. Voy a mostrar cómo quedó estas disminuciones de esta segunda manga. Y bien, voy a seguir tejiendo la vuelta completa hasta finalizarla y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer todos estos puntos. Estoy finalizando la vuelta. Voy a cerrar con punto deslizado en esta cadenita de inicio. Así. Sigo tejiendo punto deslizado.
Voy a mostrar cómo quedó esta vuelta. Y bien, ya todas las vueltas que siguen son repetidas. Se va a tejer exactamente lo mismo. En estos abanicos se van a ir tejiendo los aumentos de lado a lado. Y en cada manguita se le va a tejer las disminuciones. Siempre se van a empezar a tejer las disminuciones en los cuadritos de inicio de estos tres. Y finalizando los tres se vuelve a tejer la disminución. Tienen que ser tres grupos pegados así sin cadena. Es 1, 2 y 3. Se va a tejer hasta terminar el largo completo. Y bien, voy a avanzar a tejer las vueltas necesarias para esta blusita y regreso para mostrarles cómo quedó. Y bien, aquí ya tengo lista esta aguja. Voy a ocultar este hilo sobrante. Listo. Bien, voy a contar ahora cuántas vueltas le tejí, comenzando desde la primera vuelta de inicio. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 vueltas. Quedó lista esta blusita. La terminé de tejer completa. Espero que les guste y les sirva y les sea de mucha utilidad y puedan tejerla. Antes de despedirme, les quiero agradecer a todos ustedes que ven mis videos, que se han suscrito a este canal, que es su canal. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y si Dios nos presta vida, aquí los espero en el próximo video.